Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a hablar sobre culturas del Oriente. Vamos a comenzar con Mesopotamia. Como saben, Mesopotamia es donde se desarrollaron las culturas caldeo-asiria. Para que entiendan un poco les voy a dar la orientación. Mesopotamia se desarrolló entre el río Éufrates y el río Tigris. Esto hizo que el valle sea altamente fértil y por eso la gente se asentó y empezó a desarrollar la cultura a la que denominaron Mesopotamia. Ahora, voy a darte la orientación para que tú puedas conocer cómo linda Mesopotamia y cómo puedes ubicarlo geográficamente. Por el suroeste, Mesopotamia está lindando con Asia Central. Por el norte con las montañas de Armenia, por el este con la meseta de Irán, por el sur con el Golfo Pérsico y por el oeste con Siria o Arabia. Para que lo entiendas mejor, puedes observar este gráfico. Aquí puedes contemplar cómo se ha desarrollado Mesopotamia. Ahora, dentro de Mesopotamia existieron dos partes o como dos distritos, por decirlo así, o como una comparación. Existía el Alto Mesopotamia. En el Alto Mesopotamia se desarrolló la cultura asiria y su capital era la Nínive o era la ciudad de Nínive. Mesopotamia se divide en dos, en el Alto Mesopotamia y en el Bajo Mesopotamia. Mesopotamia Alto es donde se desarrolló la cultura siria o asiria, y su capital es Nínive. Y en la Mesopotamia Baja, o en la Baja Mesopotamia, como lo van a encontrar descrito en los libros, se desarrolló la cultura caldeo, con su capital que es Babilonia. Ahora, Mesopotamia tiene una organización político-social un poco compleja. ¿Por qué? Mesopotamia no tiene límites geográficos, no se establecen sus límites como por decir, estos cerros son el límite de mi pueblo, aquí nadie pasa, sino que como son ríos, tienen que vivir siendo constantemente atacados o invadidos. Pero estas invasiones o estos ataques también les traen un factor evolutivo. ¿Qué quiere decir? Un grupo lo está atacando, pero cuando los están atacando les dejan rasgos culturales, o sea, les dejan un poco de su cultura. Quizá les dejan rasgos cerámicos, rasgos en metales o rasgos en textilería. Entonces los mesopotamios absorben toda esa cultura o todo el producto de una batalla y lo vuelven parte de su cultura, lo reafirman. Ahora, dentro de la organización social, en la primera etapa los mesopotámicos elegían sacerdotes que eran reyes. ¿Qué quiere decir? El pueblo se organizaba, elegía a la persona que probablemente tenía más edad y sabía más del culto y lo volvían su rey, era el dirigente. Pero Mesopotamia fue evolucionando y a medida que evolucionaba, las personas empezaron a darse cuenta que cambiar constantemente a un rey o a un sacerdote traían rupturas políticas. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, yo puedo ser rey de cierto lugar y tengo mi forma de actuar con mi pueblo, tengo una manera de tratar a las personas, pero cuando yo envejezca o cuando yo me muera y decidan traer a otro, quizá elijan a una persona que sea adulta, sí, que tenga costumbres que pueden prevalecer en la historia, sí, pero quizá es un tirano, no sabe cómo tratar a las personas, no sabe cómo desarrollar a su sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como ven que eso sucede constantemente y hay rupturas políticas en cada cambio de gobernante, ellos deciden volver su linaje hereditario. O sea, si yo soy reina de cierto pueblo, mi hijo o mi hija también lo va a hacer. Se vuelve hereditario. Ese es uno de los pasos fundamentales en la evolución política de Mesopotamia. Ahora, ¿qué más debes saber de Mesopotamia? Dentro de sus expresiones culturales, ellos desarrollan, por ejemplo, la arquitectura. ¿Qué quiere decir? En la arquitectura, ellos empiezan a construir algo que es muy característico de ellos, que son los zigurat. Los zigurat son una especie de pirámides escalonadas que usualmente eran un regalo para sus reyes. Ahora, sé que no me vas a poder entender, pero este gráfico te va a ayudar. Dentro de estas imágenes puedes ver ejemplos de un zigurat, como por ejemplo Ur, Uruk, o dentro de la ciudad hay Nínive o Babilonia, que son ejemplos de zigurat.
Una cosa que debes aprender de los mesopotámicos es que fueron fundamental para aportar a la cultura hasta la actualidad, por ejemplo, el arco. Ellos son los primeros en inventar el arco y la flecha, que serviría hasta el siglo XIX y sería constantemente reutilizado incluso para heredar coronas en algunos estados. Luego está el uso de la bóveda. Hasta ese momento, todas las construcciones arquitectónicas terminaban en punta, por un tema de construcción, ya que nadie sabía cómo darle otro acabado a la arquitectura. Sin embargo, los mesopotámicos desarrollaron la bóveda. ¿Qué quiere decir? Le dieron una forma cóncava, le dieron una forma ovalada a la arquitectura en el final. Ahora, ¿dónde ves tú formas ovaladas en la arquitectura? Pues puedes ir a la Plaza de Armas y ver una iglesia que tiene una bóveda final. Eso es parte de los babilónicos, o bueno, de los mesopotámicos que hemos heredado hasta la actualidad. Otra cosa que también hemos heredado de ellos es la cúpula. La cúpula no se conocía ni siquiera por los egipcios, pero ellos lo desarrollan como un estilo dentro de su arquitectura. La cúpula se ha heredado en España, Inglaterra, Latinoamérica y América. Así que tú también puedes ir y visitar algunas iglesias que tienen un final cupular o un final de cúpula. Hay muchos ejemplos de ellos porque todavía se siguen utilizando, son parte de la arquitectura clásica. Ok, sigamos entonces. Otra de las expresiones de los mesopotámicos son, por ejemplo, la escultura. Dentro de la escultura, sus características son que suelen ser realistas, pero también son un tanto míticas. Pueden utilizar el realismo mítico, que es muy normal en la escultura, mezclar un animal mítico con un ser completamente real. Por ejemplo, los toros alados. Son animales, o bueno, son toros, pero que tienen alas y que están dentro del castillo del rey Sargón II, que es parte de un ejemplo de la escultura mesopotámica. Luego también, otro ejemplo que podríamos conocer es del príncipe Sargón II. Es una estatua que ahora se exhibe en el Museo del Louvre. Quizá otro ejemplo puede ser Hammurabi. Para los que saben o los que han escuchado de Hammurabi, es una tableta donde se ha tallado escenas que se han denominado Hammurabi, que se han descrito y se han logrado interpretar siglos después y que son parte de la expresión escultórica de Mesopotamia. Ahora, ¿qué más podemos hablar de Mesopotamia? Mesopotamia desarrolla la escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir esto? La escultura cuneiforme son escrituras a través de cuñas, o quizá, para que lo entendamos mejor, con forma de clavos. Cada clavo indicaba una letra y cierto número de clavos indicaban una frase y quizá un párrafo de clavos indicaban un párrafo histórico o parte de su historia. Ahora, ¿quién lo descubre? Lo descubre Henry Wilsonstone. Él llega a traducir esta escritura cuneiforme y por fin podemos descifrar la historia mesopotámica porque por fin ya entendemos su idioma. Dentro de las culturas del Oriente también se encuentra Egipto. Egipto está actualmente ubicado en África, pero como lo hicimos con Mesopotamia, te voy a dar la orientación para que puedas ubicarte mejor. Por el norte, Egipto lindaba con el mar Mediterráneo. Ahora, por el este, colindan con el Istmo de Suez o con el Mar Rojo, que es también otra forma de ubicarlo. Por el sur, limita con Nubia y por el oeste con Libia. Ahora, dentro de Egipto hubo dos divisiones, el Egipto Delta, que es el Egipto Bajo, y el Egipto Alto o el Egipto de Valle. Curiosamente, a pesar de que es valle, está rodeado por desiertos. Dentro del proceso histórico de Egipto existen tres procesos. El primero es el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo se desarrolla desde los 2600 hasta los 2150. En este periodo hubo la consolidación del Imperio Egipcio. ¿Qué pasó? Hubo un gobernante, en este caso el faraón, que hizo que los pueblos se sumieran a un solo tipo de gobierno y se consolidaran como un solo pueblo.
como un solo pueblo conocido como Egipto. Después de esto, también hubo la centralización del poder. ¿Qué quiere decir? Si antes estos pueblos tenían un gobernante por cada uno, ahora se les hizo entender que existe un faraón y que el faraón es el único gobernante, es el único poderoso y es el único que puede dar y repartir medidas dentro de su pueblo. Entonces se centraliza su poder. Hay que rescatar que en este periodo es necesario mencionar que hay faraones trascendentales, ¿ya? Entre ellos está Diezer, Giza o Memphis. En este periodo destacan la tercera dinastía y la quinta dinastía. Ahora, ¿por qué? En la tercera dinastía, gobernada por Diezer, se crea la primera pirámide o se desarrollan las pirámides. La más trascendental es la de Giza, en la capital de Memphis. Ahora, la quinta dinastía es también trascendental por el desarrollo económico. Durante la quinta dinastía, el desarrollo económico crece en toda la población de Egipto. ¿Qué quiere decir? Egipto se vuelve más rico. ¿Por qué? Por el intercambio comercial. Empiezan a desarrollar intercambio, comercio y empiezan a desarrollar tecnología de traslado. O sea, creaban cosas para ir vendiendo y en Egipto se repartían los recursos. Entonces, económicamente empieza a evolucionar. Luego está el Egipto medio o el Imperio medio, que es desde los 2150 hasta los 1785 a.C. En este imperio medio, lo trascendental es que su capital es Tebas, donde se desarrolla la mayor fluidez económica política. Hay que mencionar que también la arquitectura se vuelve importante y tiene 3 exponentes básicos, es Nubia, Libia y Siria. Luego, finalmente está el Imperio Nuevo o el más próximo, que se desarrolla desde 1150 hasta 1080 a.C. Aquí ya se ha consolidado por completo el Imperio Egipto. Ya se entiende que el faraón es el único líder, que es el único que gobierna, y también ya hay una fluidez económica, ya hay una fluidez política y social. Es un Egipto consolidado. Él empieza a conquistar nuevos territorios, incluyendo algunos que son completamente hostiles, que pertenecían a Siria, en los que algunos relatos dicen que estaban más equipados que los egipcios, pero sin embargo su poderío hace que ellos terminen dominándolos. Ahora, ¿qué más podemos hablar de Egipto? Egipto desarrolla la escultura, o la escultura es uno de sus mayores aportes históricos. Dentro de ellos, por ejemplo, está el Coloso de Memphis. Tercera y última parte de Egipto es conocido como Imperio Nuevo. Ahora, Imperio Nuevo se desarrolla a partir de 1150 hasta 1080 a.C. En esto lo trascendental es mencionar que Tutmosis de la tercera dinastía y Ramsés de la segunda dinastía terminaron de conquistar a los Oxis, que son un grupo altamente guerrillero y de hecho solían estar intentando conquistar Egipto. Ellos terminan con esa guerra, los eliminan por completo y desarrollan su imperio ya sin ningún problema ni político ni lindero. También se empiezan a extender y empiezan a conquistar nuevos territorios. Se expanden hasta Palestina y hasta Siria, donde es la máxima extensión del territorio Egipto. Ahora, por fin Amenofis, que es un faraón de la cuarta dinastía, está teniendo problemas con el tema de que haya muchos dioses en Egipto, porque como saben era teocrático. Así que él decide consolidar a los dioses de Egipto y decide que todos sean gobernados por un solo dios, el dios Atom, que es el dios del sol. Ahora vamos a hablar sobre la organización política social. Dentro de la organización política básicamente de Egipto, se sabe que ellos estuvieron al inicio gobernados por sacerdotes, ¿ya? Pero luego fueron evolucionando y se consolidó en los faraones. Entonces la nueva escala social eran faraones, sacerdotes, escribas, comerciantes, pueblo y finalmente los esclavos. Cabe mencionar que los esclavos heredaban su esclavitud a sus hijos y a sus nietos e incluso a toda su familia. Y comprendían casi el 40% de la población egipcia.
Vamos a hablar también un poco sobre las expresiones culturales. Dentro de las expresiones culturales de Egipto están las expresiones arquitectónicas. Ahora, las expresiones arquitectónicas se dividen en una vastedad, sí, porque Egipto es increíblemente bueno en arquitectura, pero aquí vamos a hablar de los más trascendentales. El primero es, por ejemplo, las tumbas. Como saben, las tumbas son pirámides, son las más conocidas. La más trascendental es de Gizeh. Continuando con las expresiones culturales, vamos a hablar de la arquitectura. Existe una vastedad de expresiones culturales de los egipcios que se han heredado, pero sin embargo vamos a hablar de tres principales. Primero comencemos con la arquitectura. La arquitectura lo vamos a dividir en tres tipos. La primera es tumbas. Las tumbas son pirámides, como ya la saben. Una de ellas, por ejemplo, es Gizeh, cerca de Memphis, donde se enterró la cuarta dinastía, que era Keops, Kefren, como por ejemplo la arquitectura. Estas se dividen. Vamos a comenzar hablando de las tumbas. Las tumbas son pirámides. Una de ellas, por ejemplo, es la pirámide de Gizeh, cerca de Memphis, donde se enterró los faraones de la cuarta dinastía, que son Keops, Kefren y Miserino. Luego están las mastabas. Las mastabas son sepulcros, no son pirámides muy grandes, de hecho son pirámides de bajo tamaño y están utilizados para los sacerdotes. Y finalmente vamos a hablar de los hipogeos. Los hipogeos son tipos funerarios subterráneos. Se cava dentro de una piedra y normalmente se entierran a personas del pueblo. Es de uso más regular. Ahora vamos a hablar de los templos. Los templos, como saben, son trascendentales durante el periodo egipcio. ¿Por qué? Por el tema de tener diversos dioses. Dentro de ellos destacan los templos de Karnak, los templos de Luxor en Tebas. Puedes observar algunos ejemplos en esta imagen. Luego están los capiteles. ¿Qué son los capiteles? Son las terminaciones de las columnas. Cuando tú observas una columna y en la parte superior tiene un adorno, ese es el capitel. En el periodo egipcio existieron varios tipos de capiteles. Por ejemplo, el palmiforme. ¿Qué era el palmiforme? Era un tipo de acabado que imitaba las hojas de las palmeras y eran un adorno para las columnas. Luego están los lotiformes. ¿Qué quieren decir? Los lotiformes, a diferencia de los primeros, eran tallar flores de loto en la parte superior de la columna. Ahora, el tercer tipo son los papiroformes. ¿Qué quiere decir? Que tenían forma de papiros. Estos acabados eran forma de papiros semirrollizos, que son muy comunes hasta la actualidad. Y finalmente, los atóricos, que son tallados del dios Ator. Y estos se representaban a veces su rostro o a veces formas del dios, pero estos son los capiteles finales. Otra de las expresiones culturales de los egipcios es la escritura. La escritura se divide en tres partes, o vamos a hablar en tres partes. Debes entender que la escritura egipcia se dividía por niveles socioeconómicos. ¿Qué quiere decir? Que el rey no escribía lo mismo que el pueblo, ni los sacerdotes lo mismo que el pueblo. Entonces existían tres tipos. La primera son los jeroglifos. ¿Qué quiere decir? Los jeroglifos están tallados en tumbas, son de carácter real. Si un rey o un faraón de cierta dinastía decide enterrarse, probablemente su pirámide esté adornada de jeroglifos que cuentan su historia o cómo va a ser su viaje de esta vida a la siguiente. A qué Dios se va a presentar, con qué tipo de ofrendas se está yendo a presentar. Es toda una narración, es una historia dentro de la pirámide, todo con la escritura de jeroglifos. Luego está el segundo tipo de escritura. El segundo tipo son la heráldica. La heráldica era de uso más común, más regular. Era para los escribas, que eran aquellos que solían tallar o escribir la historia del pueblo, y también a veces con fines económicos. Entonces, no era de clase baja, era de una clase intermedia. No era muy común porque tampoco todo el mundo era escriba, eran como profesores, entonces era un tipo de escritura especializada. Finalmente está la demótica.
¿Qué quiere decir? Esta escritura demótica es la más común y también es la más sencilla. La pueden utilizar las personas del pueblo, la suelen utilizar en comercio, como un medio de comunicación. Es el tipo de escritura más común y el más usado también. Ahora, es importante mencionar que cómo llegamos nosotros a entender la escritura egipcia, ya que es bastante compleja. Pues en el año de 1790, Jean Francois llega a descifrar la piedra Rosetta, que es una piedra donde está tallada la historia de un faraón. Y él necesitó solo entender una palabra para poder descifrar toda la escultura tallada. Esto es talleresencasa.com. Nos vemos en la siguiente sesión.